Necros Trituracráneos dio la espalda a aquella devastación. Aunque estaba contrariado, no iba a permitir que ese incidente lo distrajera de sus preocupaciones más inmediatas y acuciantes. «Hasta nunca, mago», masculló, mientras intentaba no pensar en qué clase de hechizo podía haber lanzado aquel humano. El sortilegio que había destruido al golem supuestamente invencible. Sin ninguna duda, se trataba de un conjuro muy poderoso, tanto que no solo le había costado la vida al mago, sino que además había provocado una serie de derrumbes en toda una sección de túneles. ¿Buscamos el cuerpo?, preguntó uno de los guerreros allí presentes. No, sería una pérdida de tiempo. En ese instante, Necros aferró con fuerza la bolsa en la que llevaba el alma de demonio, al tiempo que soñaba con la culminación exitosa de su desesperado plan, y agregó: «Nos vamos ya de Green Battle». Los demás orcos lo siguieron, a pesar de que en su mayoría no estaban muy conformes con la repentina decisión que había tomado su líder de que debían abandonar la fortaleza de inmediato. Tampoco les agradaba la idea de quedarse en ella, sobre todo si el hechizo de aquel mago había debilitado el resto de los túneles. Ronin sintió una presión tremenda en la cabeza, tan grande que tuvo la sensación de que en cualquier momento el cráneo se le iba a partir en dos. Debía abrir los ojos para averiguar qué era lo que tenía encima y comprobar si podía apartarlo con rapidez. Si bien se vio obligado a hacer un esfuerzo inmenso para abrir los ojos, al final lo logró. Pese a que, en un principio, veía bastante borroso, alzó la vista y se quedó boquiabierto. Una avalancha de rocas, 1 tonelada o incluso más, flotaba a unos 30 centímetros de su cabeza. Gracias al tenue fulgor que podía apreciar a su alrededor, dedujo cuál era la razón por la que no había acabado reducido picadillo. El escudo que había conjurado antes lo había protegido del derrumbe. Entonces se percató de que la terrible presión que sentía en la cabeza era una secuela del esfuerzo titánico que estaba realizando una parte de su mente para mantener el hechizo. Así era como había logrado salvarse. Sin embargo, el dolor iba en aumento, lo cual le indicaba que, cada segundo que pasaba, el hechizo se debilitaba. Cambió ligeramente de postura, en un intento de estar más cómodo y para comprobar si así notaba menos presión. De repente, sintió algo en la parte de atrás de la cabeza. Ronin dio por sentado que se trataba de una roca suelta, y trató de apartarla con cuidado. Sin embargo, en cuanto la tocó, percibió que irradiaba magia, lo cual despertó su curiosidad y lo llevó a olvidarse momentáneamente de que sobre él pendía cual espada de Damocles la espantosa posibilidad de morir aplastado en cualquier momento. A continuación, cogió ese objeto para poder verlo más de cerca. Se trataba de una gema negra. Seguramente era la misma piedra que había estado incrustada en el medallón de la muerte. Ronin frunció el ceño. La última vez que vio el medallón, este yacía en el suelo junto a Krill, su poseedor, incinerado. En ese momento no prestó mucha atención a aquella piedra, puesto que estaba más preocupado por el peligro que corría la vida de Beresa y... «¡Beresa!», pensó. Al instante, el rostro de la elfa ocupó todos sus pensamientos. Ella y el enano se encontraban lejos de él cuando se produjo el derrumbamiento, protegidos por el primer escudo que había conjurado, pero... Volvió a moverse con el fin de observar el entorno. Esta vez, la presión que sentía en la cabeza se multiplicó y las piedras que pendían sobre su cabeza cayeron unos centímetros. Al mismo tiempo, escuchó a alguien de voz grave soltar una maldición. «¿Falstad?», preguntó Ronin entrecortadamente. «Sí», respondió el enano a lo lejos. «Sabía que estabas vivo, porque no hemos acabado aplastados, mago, pero empezaba a pensar que no recuperarías la consciencia. Ya era hora». «¿Os sabéis? ¿Beresa sigue viva?». «No sé qué decirte. La luz que emite este conjuro tuyo no me deja ver mucho. Además, está demasiado lejos de mí para comprobarlo. De todos modos, no la he oído hablar desde que me he despertado». Ronin apretó los dientes con fuerza. Beresa tenía que estar viva. «Falstad, ¿a qué distancia flotan las rocas sobre ti?». Una risa sardónica se le escapó al enano tras escuchar esa pregunta. «Tan cerca que me hacen cosquillas en la nariz, humano».
Si no fuera así, hace rato que me habría arrastrado hasta ella para ver cómo se encuentra. He de reconocer que nunca pensé que estaría vivo el día de mi entierro. El mago decidió ignorar el último comentario y se detuvo a reflexionar sobre lo que había dicho el enano acerca de que las piedras prácticamente le rozaban el rostro. Era obvio que cuanto más se alejaba el conjuro de Ronin, menos espacio protegía. Al parecer, había protegido tanto a Veresa como a Falstad de las rocas, evitando que fueran aplastados, pero era bastante probable que la forestal hubiera recibido un fuerte impacto en la cabeza, o que incluso hubiera muerto al recibir un golpe en un órgano vital. Ronin rechazó la última posibilidad. Humano, si no es mucho pedir, ¿crees que puedes hacer algo para sacarnos de este apuro? ¿Sería capaz de rescatarlos? ¿Poseía el poder necesario para hacerlo? ¿Le quedaban fuerzas para cometer tal proeza? Mientras hacía estas preguntas, se guardó la piedra negra en el bolsillo. En ese momento tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Dame unos instantes, contestó el mago. Como si pudiera hacer otra cosa, replicó el enano con ironía. La presión que sentía el mago en la cabeza seguía aumentando a una velocidad aterradora. A pesar de que Ronin dudaba seriamente que su escudo pudiera resistir mucho más, tenía que mantenerlo como fuera mientras trataba de lanzar un segundo conjuro, tal vez incluso más complejo. No solo debía sacarlos de los escombros, bajo los cuales corrían grave peligro de morir, sino también enviarlos a un lugar donde estuvieran a salvo. Para más Inri, su cuerpo magullado le estaba pidiendo a gritos que lo dejara recuperarse y no lo sometiera a más tensión. ¿Cómo era ese hechizo? Caviló. Aunque el mero hecho de pensar le producía una gran agonía, finalmente recordó las palabras del conjuro. No obstante, era consciente de que al lanzar el nuevo encantamiento dejaría de estar lo bastante concentrado en el escudo como para poder mantenerlo. Si se demoraba demasiado... Pero no queda más remedio, concluyó. Falstad, lo voy a intentar. No sabes cuánto me alegro, humano. Creo que esas rocas me están aplastando ya al pecho. Él también se había percatado de que las rocas habían descendido un poco más. Debía apresurarse. Musitó las palabras mágicas, invocó el poder necesario, pero las rocas que pendían sobre él se movieron, presagiando lo peor. Ronin trazó un símbolo en el aire con su mano buena. El escudo se estaba desmoronando. Súbitamente toneladas de piedras cayeron encima de los tres y, de improviso, el mago se encontró tumbado boca arriba, contemplando un cielo cubierto de nubes. «¡Por el martillo de Dagat!», exclamó Falstad, quien se hallaba a su lado. «¿Por qué has esperado hasta el último segundo?». A pesar del dolor que invadía su cuerpo, Ronin se incorporó y logró sentarse. El azote del viento gélido lo ayudó a abandonar las brumas de la confusión y la desorientación. Entonces miró en dirección al enano. Falstad también se incorporó. La mirada del jinete de grifos reflejaba una furia que, por una vez, no tenía nada que ver con el frenesí de la batalla. Estaba lívido. El hechicero nunca hubiera imaginado que un día vería a aquel fornido guerrero con tal cara de susto. «Juro que nunca, nunca más volveré a meterme en un túnel. A partir de ahora, solo quiero tener el cielo como techo. Por el martillo de Dagat». El mago quizá hubiera replicado al enano si no fuera porque escucharon un gemido a lo lejos que llamó su atención. Al instante, se puso de pie, tambaleante, y se acercó trastabillando a Veresa, que estaba tumbada boca abajo. Al principio, Ronin se preguntó si se la había imaginado, pues nada indicaba que la forestal estuviera viva, pero volvió a gemir en ese momento. «¿Está viva, Falstad?» «Tiene que estarlo, porque ha gemido. Claro que sí, aunque deberías comprobar su estado lo antes posible. Aguanta, Veresa, aguanta». Ronin le dio la vuelta a la elfa con sumo cuidado para poder examinarle la cara, la cabeza y el cuerpo. Tenía magulladuras en varios sitios y un brazo manchado de sangre, pero, por lo demás, parecía estar tan bien como sus compañeros. Mientras el mago le sostenía con delicadeza la cabeza para estudiar un cardenal que le había visto en la coronilla, Veresa abrió los ojos y parpadeó confusa. Sí, soy yo, tranquila. Creo que has recibido un golpe muy fuerte en la cabeza». Lo recuerdo.
replicó la forestal, cerrando los ojos un momento. De repente se incorporó con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito mudo de horror. ¡El techo! ¡El techo! ¡Se nos va a caer encima! ¡No! exclamó el mago mientras le alzaba con fuerza. No, Veresa, estamos a salvo, a salvo. Pero el techo de la caverna... En ese instante el rostro de la elfa se relajó y añadió: Estamos fuera de la cueva. Pero, dime, Ronin, ¿dónde estamos? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a sobrevivir? ¿Te acuerdas del escudo que nos salvó del golem? Después de que aquel monstruo se autodestruyera, el escudo se mantuvo y resistió el derrumbe. Pese a que su radio de protección menguó, aguantó lo suficiente como para evitar que muriéramos aplastados. Falstad, está... De inmediato, el enano se acercó a ella por el otro lado. Nos ha salvado a todos, dama elfa, aunque nos ha dejado en medio de ninguna parte. Ronin parpadeó confuso. ¿Cómo que en medio de ninguna parte?, pensó. Entonces se detuvo a observar su entorno por primera vez. Se encontraban en una cumbre nevada donde soplaba un viento muy frío, que cada vez era más gélido, y por encima de ellos el cielo estaba cubierto por una nube de un tamaño increíble. A pesar de la oscuridad que los envolvía, el mago sabía dónde se hallaban exactamente. No estamos en medio de ninguna parte, Falstad. Yo diría que nos encontramos en la cima de la montaña, y que la fortaleza, con todos sus orcos y demás, yace bajo nuestros pies. ¿En la cima de la montaña?, repitió Veresa. Sí, tiene su lógica, convino el enano. Y como cada vez puedo veros mejor, me temo que está despuntando el alba, continuó Ronin, cuyo semblante se tornó sombrío de nuevo, lo cual implica que si Necros tritura cráneos es un orco de palabra, sus tropas iniciarán la evacuación de la fortaleza en cualquier momento, llevándose consigo los huevos y todo lo demás. Tanto Veresa como el enano clavaron su mirada en él. ¿Por qué hacen algo tan demencial?, inquirió Falstad. ¿Por qué van a abandonar una fortaleza tan segura? Porque temen la llegada de un ejército invasor procedente del oeste, conformado por magos y enanos montados en grifos veloces y astutos. Temen la llegada de cientos, quizá miles, de enanos y magos, y tal vez incluso de algún elfo. Contra un ejército tan numeroso, contra tanto mago, Necros y sus hombres no tendrían nada que hacer ni aunque se defendieran encerrados dentro de la montaña, respondió el mago, negando con la cabeza. La situación podría haber sido muy distinta si el comandante orco hubiera sido consciente del verdadero potencial del objeto que portaba, pero o bien Necros ignoraba tal potencial, o bien su lealtad a su superior, de que se hallaba en Dun Algaz, era inquebrantable. Aquel orco había elegido ir al norte, y eso iba a hacer. Falstad no se lo podía creer. ¿Un ejército invasor? Ni a un orco se le hubiera ocurrido una idea tan descabellada. ¿De dónde la habrá sacado? Nuestra presencia aquí, sobre todo la mía, le ha llevado a extraer esa conclusión. A la muerte quería que yo llegara aquí para utilizarme como prueba de que se iba a producir un ataque de manera inminente. Necros está loco. Según parece, ya estaba convencido del asalto inminente a esta fortaleza. Así que cuando yo aparecí, vio confirmadas sus sospechas. Entonces, Ronin se miró el dedo roto, que se le había entumecido. Tendría que curárselo en cuanto pudiera, pero en ese momento había cosas mucho más importantes en juego. Pero, ¿por qué esa bestia negra quiere que los orcos abandonen Green Battle?, preguntó la forestal. ¿Qué gana con ello? Creo que sé por qué, contestó Ronin. Acto seguido, se puso de pie, se acercó al borde de la cima, y armándose de valor, miró hacia abajo, mientras procuraba que el viento no lo hiciera caer. Aunque seguía sin ver nada, le pareció escuchar un ruido. Tal vez se tratara de una columna de tropas y unos carromatos que estaban abandonando la fortaleza. A continuación, decidió proseguir su explicación. Sospecho que no tiene intención de rescatar a la reina de los dragones, como intentó hacerme creer, sino de asesinarla. Como no podía hacerlo sin correr grandes riesgos mientras la dragona permaneciera cautiva en las entrañas de Green Battle, concibió este plan para obligar a los orcos a sacarla de la fortaleza. De este modo, en cuanto se encuentren en campo abierto, podrá descender en picado sobre ella y matarla de un golpe. ¿Estás seguro?, preguntó la elfa, quien se unió a él en el borde de la cumbre. Sí, ese tiene que ser su plan. Entonces,
Alzó la mirada al cielo. Ni siquiera la nube que cubría todo el firmamento podría ocultar la realidad. Estaba despuntando el alba. Necros quería partir al alba, musitó el mago. Ese maldito orco está mal de la cabeza, masculló Falstad. Lo lógico hubiera sido abandonar la fortaleza al abrigo de la noche. Ronin negó con la cabeza. A la muerte puede ver perfectamente en la oscuridad, quizás mejor que cualquiera de nosotros. Necros comentó en cierto momento del interrogatorio que estaba preparado para cualquier contingencia, incluso para enfrentarse a la muerte. Es más, parecía deseoso de que el ser oscuro hiciera acto de presencia. Pero eso es aún más absurdo, replicó la forestal. ¿Cómo piensa derrotarlo un solo orco? Un solo orco capaz de controlar a la reina de los dragones y de invocar a un golem. El hecho de no saber cómo había logrado realizar esas proezas lo inquietaba sobremanera. Resultaba obvio que el objeto que portaba ese orco poseía unos poderes extraordinarios, pero ¿podía ser tan poderoso? De improviso, Falstad les indicó con un gesto que se callaran. A continuación, señaló hacia el noroeste, más allá de la montaña. Súbitamente, una gigantesca silueta negra surgió de entre las nubes más altas, para desaparecer al instante, en cuanto inició el descenso. «Es a la muerte», susurró el jinete de grifos. Ronin asintió. Ya no había tiempo para más conjeturas. Si a la muerte estaba ahí, eso solo podía significar una cosa. No sé qué va a pasar exactamente, pero, sea lo que sea, ya ha comenzado. La larga caravana de orcos partió en cuanto el primer rayo de luz alcanzó Green Battle. Los carromatos iban flanqueados por guerreros armados que portaban hachas, espadas y picas recién afiladas. Los escoltas cabalgaban junto a los peones que conducían los carromatos, sobre todo junto a aquellos que transportaban los valiosos huevos de dragón. Todos parecían preparados para enfrentarse al enemigo en cualquier momento. No en vano se había corrido la voz incluso entre los orcos de más baja estofa de que supuestamente se acercaba un ejército invasor. Necros Trituracráneos observaba la marcha con impaciencia, montado sobre uno de los pocos caballos que tenían los orcos a su disposición. Había enviado a Dunalgad por delante a los jinetes de dragones y sus monturas, para que, en caso de que su plan fracasara, al menos algunos dragones aún pudieran servir a la horda. Era una pena que no se hubiera atrevido a utilizarlos para transportar los huevos, pero el comandante había aprendido la lección tras haberlo intentado anteriormente. Por otro lado, como construir un carromato capaz de transportar y soportar el peso de un dragón habría resultado imposible, había recaído en el propio Necro la responsabilidad de controlar a aquellas dos vetustas bestias. Tanto Alexstrasza como Tirán, que contra todo pronóstico aún estaba vivo, seguían la columna del ejército orco desde la retaguardia, sometidos constantemente al yugo invisible del alma de demonio. Para el enfermo consorte, esta debía de ser una situación muy dura. Necros dudaba que fuera a sobrevivir al viaje, pero era consciente de que no había otra solución. No obstante, la pareja de titanes seguía siendo un espectáculo digno de verse. La hembra más que el macho, pues su salud era bastante mejor. En una ocasión, Necros la sorprendió lanzándole una mirada iracunda, pero eso le importaba un comino al orco. Esa criatura colosal lo obedecía en todo mientras él portara el único objeto capaz de dominar a cualquier dragón. Al pensar en leviatanes, el líder orco alzó la vista al cielo. Al estar cubierto de nubes, ofrecía a un coloso grandes espacios donde esconderse. Sin embargo, Necros sabía que tarde o temprano sucedería algo. Si bien las fuerzas de la alianza podían hallarse muy lejos aún, el orco esperaba que a la muerte se presentara de un momento a otro. Los humanos iban a aprender por las malas que confiar la victoria al Señor Oscuro era un disparate. En ese instante, la última hilera de guerreros salió de la caverna. El líder de los orcos los observó marcharse orgullosos y agresivos. Le recordaban a los días en que la horda no conocía la derrota, cuando no existía ningún enemigo que no pudiera masacrar. Con a la muerte bajo su mando, Necros restauraría la extinta gloria de su pueblo. La horda volvería a sublevarse, incluso aquellos que se habían rendido. Los orcos arrasarían las tierras de la alianza y acabarían con los humanos y las demás razas. Quizá entonces la horda de... Por primera vez, Necros se imaginó asumiendo ese papel, y Azulujet inclinándose ante él.
Su pueblo se alzaría victorioso gracias a él y lo aclamarían como su líder supremo. Sería el jefe de guerra Necros Trituracráneos. Espoleó su montura para que avanzara y se sumó a la columna, ya que sabía que despertaría sospechas si no cabalgaba junto a sus hombres. Además, en realidad, daba igual donde se posicionara. El alma de demonio le permitiría controlar a los dragones a distancia. Ningún leviatán podía librarse de su yugo a menos que él lo permitiera, y ciertamente el orco de pelaje gris no tenía ninguna intención de hacer tal cosa. ¿Dónde está esa maldita bestia negra?, se preguntó una vez más. De pronto se escuchó un aullido atronador a modo de respuesta. Sin embargo, no provenía del cielo, como Necros había creído en un principio, sino que brotaba de la tierra que pisaban los orcos. La consternación cundió entre todos los guerreros mientras daban vueltas sobre sí mismos en busca de un enemigo aparentemente invisible. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el suelo estalló y trajo consigo una marea de enanos. Parecían salir de todas partes. Daba la impresión de que quedaban más enanos en Khazmodan de los que Necros había imaginado. Emergieron de la tierra esgrimiendo hachas y empuñando espadas y cargaron contra la columna desde todos los flancos. Aunque este ataque inesperado desconcertó momentáneamente a los orcos, estos se recuperaron enseguida. Lanzaron sus gritos de guerra y se volvieron para encararse con sus atacantes. Aunque los guardias permanecieron en los carromatos, también se prepararon para entrar en acción, e incluso los peones, que eran unos seres patéticos, blandieron amenazantes sus garrotes. No se necesitaba adiestrar mucho a un orco para que fuera capaz de destrozar cualquier cosa con un trozo de madera. Necros le propinó una patada a un enano que intentaba obligarlo a descabalgar. De inmediato, un ayudante del comandante acudió en su ayuda y se enzarzó en una pelea con el enano. Necros obligó a su caballo a acercarse a los carromatos. Necesitaba unos minutos para poder asimilar la situación. En vez de ser invadidos por un ejército, los habían atacado unos carroñeros nauseabundos. Esos enanos debían de ser la turbamulta harapienta que moraba en los túneles que rodeaban aquellas montañas. A juzgar por su número, los trolls no habían hecho nada bien su trabajo. Pero, ¿dónde estaba la muerte? Había concebido ese plan para derrotar al dragón oscuro. Aquel coloso tenía que aparecer. De pronto, un rugido atronador sobrecogió a todos los combatientes. Una figura gigantesca fue entrevista entre las nubes densas, la cual, súbitamente, cayó en picado sobre los orcos. ¡Al fin! ¡Al fin has venido, maldita vez! De repente, Necros Trituracráneos se quedó petrificado, completamente desconcertado. Pese a que aferró con fuerza el alma de demonio, en ese momento no pensó siquiera en que debía utilizarla como había planeado. El leviatán que se abalanzaba en picado sobre él poseía unas escamas del color del fuego, no de la oscuridad. «Tenemos que bajar», masculló Ronin. «He de ver qué está ocurriendo». «¿No puedes hacer lo mismo que hiciste antes en la cámara?», inquirió Falstad. «Si lanzo un hechizo para teletransportarnos, me quedaré sin fuerzas y no podré combatir. Y además, no sé dónde apareceríamos. ¿Acaso os gustaría acabar justo delante de un orco pertrechado con un hacha?» Veresa se asomó al borde de la cumbre, miró hacia abajo y comentó: «Tampoco parece muy probable que podamos descender de aquí por nuestros medios». «Pues no podemos quedarnos aquí arriba eternamente», exclamó el enano. Falstad no paraba de caminar de un lado a otro muy inquieto. De repente se paró en seco, como si acabara de pisar algo asqueroso, y añadió: «¡Por las alas de Estra! Pero, qué necio soy. Quizá aún ande por aquí». Ronin miró al enano como si pensara que había perdido el juicio. «¿De qué estás hablando? ¿A quién te refieres?» En vez de responder, Falstad metió una mano en la bolsa que llevaba encima. «Esos malditos trolls me lo quitaron, pero Gimmel me lo devolvió luego». «Ajá, aquí está». Sacó de la bolsa una especie de silbato diminuto. Acto seguido, tanto Ronin como Veresa observaron cómo el enano se lo llevaba a los labios y lo soplaba con todas sus fuerzas. «Yo no he oído nada», señaló el mago. «Lo extraño hubiera sido que hubierais escuchado algo. Esperad. Está muy bien adiestrado. Es la mejor montura que he tenido jamás. Esos trolls no nos capturaron muy lejos de esta región. Quizá se haya quedado por los alrededores». De improviso, Falstad pareció titubear. «Tampoco ha pasado tanto tiempo desde que nos separamos de él».
¿Estás llamando a tu grifo?, preguntó la forestal con un tono de voz que dejaba bien a las claras su escepticismo. Creo que es mejor intentar avisar a mi grifo que esperar a que nos crezcan alas, ¿no? Esperaron tanto tiempo que a Ronin se le antojó una eternidad. Entretanto, fue recuperando fuerzas, a pesar del frío helador que hacía en la cumbre, aunque seguía temiendo que si se aventuraba a trasladar mágicamente a los tres, eso supondría su muerte instantánea. No obstante, daba la impresión de que no tenían otra salida. Entonces, el mago se enderezó y dijo: «De acuerdo, haré lo que pueda. Recuerdo una zona, que no está muy lejos de esta montaña, y que juraría que a la muerte me mostró en una visión, donde podríamos aparecer sin correr grandes riesgos. Tal vez sea capaz de transportarnos mágicamente a ese lugar». Beeresa lo cogió del brazo. «¿Estás seguro? No pareces lo bastante recuperado como para cometer algo así», replicó Beeresa, mirándole preocupada. «Sé que antes has tenido que hacer un gran esfuerzo para protegernos del derrumbe y sacarnos de la cámara, Ronin. Tuviste que lanzar unos conjuros muy potentes para protegernos, tanto a Falstad como a mí». Pese a que el mago apreció mucho estas palabras, tenía claro que no le quedaba más remedio que intentar sacarlos de ahí mediante un hechizo. Si no, empezó a decir Ronin. Súbitamente, una silueta alada de gran tamaño surgió de entre las nubes. Tanto Ronin como la elfa reaccionaron de inmediato dispuestos a defenderse, pues estaban seguros de que se trataba de a la muerte. En cambio, Falstad, que había estado escuadriñando el cielo en todo momento, no reaccionó como si el fin del mundo fuese inminente, sino que se rió y le hizo señas con ambas manos a la silueta que se aproximaba. «Sabía que lo escucharía, ¿lo veis? Sabía que lo escucharía». El grifo graznó de tal forma que el mago habría podido jurar que estaba expresando su júbilo. Aquel enorme animal voló hacia ellos raudo y veloz, o más bien hacia su jinete. Se posó sobre Falstad y no le aplastó con todo su peso gracias a su aleteo constante, que le permitía flotar en el aire. «Ajá, buen chico. Vamos, pósate en el suelo». Acto seguido, tomó tierra ante su amo moviendo la cola con alegría como si fuera un perro y no una bestia en parte leonina. «¿Y bien?», dijo el guerrero de corta estatura a sus compañeros. «Ya podemos marcharnos, ¿no?». Montaron sobre el grifo lo más rápido posible. Como Ronin seguía sintiéndose bastante débil, se colocó entre el enano y Beeresa. Pese a que albergaba serias dudas de que el grifo fuera capaz de soportar el peso de los tres, el animal despegó sin ningún problema. No obstante, Falstad tuvo que admitir que tendrían problemas si el vuelo terminaba siendo largo, pero si se limitaban a un vuelo corto, el grifo aguantaría. Momentos después, abandonaron el abrigo de las nubes y se toparon con algo totalmente inesperado. Si bien Ronin esperaba encontrarse en el campo de batalla con los enanos de las colinas, que intentaban asaltar la caravana de carromatos de los orcos que avanzaba lenta y torpemente, nunca se hubiera imaginado que vería a otro leviatán que no fuera la muerte planeando sobre el dantesco escenario. «¡Es un dragón rojo!», exclamó la forestal. «Un macho de edad avanzada. Y no es de los criados en la montaña». El mago estaba de acuerdo con Beeresa. Los orcos no habían retenido a la reina de los dragones en la fortaleza el tiempo suficiente como para que un coloso como ese alcanzara la madurez. Además, la horda tenía por costumbre matarlos antes de que maduraran demasiado y empezaran a pensar por su cuenta. Los cuidadores orcos solo eran capaces de controlar a los ejemplares jóvenes. «¿De dónde ha salido este coloso carmesí? ¿Qué hace aquí?», se preguntó Ronin. «¿Dónde quieres que aterricemos?», vociferó Falstad, quien le recordó así que tenían otras preocupaciones más inmediatas que resolver. La batalla parecía constreñirse al espacio que ocupaba la columna de orcos y poco más. Divisó a Necros Trituracráneos, quien iba montado a caballo y sostenía en una mano algo que brillaba con intensidad a pesar de que las nubes tapaban la luz del sol. El mago se olvidó de la pregunta de Falstad mientras intentaba distinguir qué era aquel objeto. Daba la sensación de que el líder orco apuntaba con él hacia el dragón intruso. «¿Y bien?», insistió el enano. Al instante, Ronin apartó la mirada del orco y se concentró en el problema más acuciante. «Aterriza ahí», le ordenó, señalando una cumbre situada a corta distancia de la retaguardia de la columna orca. «Creo que es el mejor sitio para tomar tierra. Me parece tan buen sitio para aterrizar como cualquier otro».
El animal los llevó con suma rapidez a su destino gracias a la conducción experta del jinete de grifos. Ronin desmontó con celeridad y se dirigió raudo y veloz al borde de la cima para poder valorar mejor la situación. Pero lo que vio no tenía ningún sentido. El dragón rojo, que hacía unos momentos parecía dispuesto a atacar a Necros, ahora se mantenía como podía en el aire, rugía continuamente y se diría que estaba librando una lucha titánica con un enemigo invisible. El mago volvió a examinar con atención al comandante orco y se percató de que el objeto reluciente que sostenía en la mano brillaba cada vez con más intensidad. Se trataba de una especie de reliquia tan poderosa que el mago era capaz de percibir sus emanaciones mágicas a esa distancia. Ronin desplazó la mirada de aquel objeto al gigante carmesí. Ronin se había preguntado muchas veces en el pasado cómo habían logrado los orcos controlar a la reina de los dragones, y ahora, por fin, tenía la respuesta ante sí. El leviatán se resistía y se defendía con más ahínco del que el humano creía posible. Los tres podían escuchar sus rugidos de dolor desde la cumbre, e intuían que estaba sufriendo una agonía que muy pocos seres habían experimentado jamás. Entonces, el coloso profirió un último grito ronco, y las fuerzas lo abandonaron abruptamente. Por un momento se mantuvo flotando en el aire y a continuación se precipitó hacia una zona situada a cierta distancia del campo de batalla. ¿Ha muerto?, inquirió Beresa. No lo sé, contestó Ronin. Si la reliquia no hubiera acabado con él, la caída desde semejante altura lo habría hecho sin duda. Apartó la vista, pues no deseaba ver cómo perecía una criatura tan decidida y resuelta. Entonces, de improviso, otra silueta descomunal se lanzó en picado desde las nubes, pero esta era más bien un monstruo negro surgido de pesadilla. —¡Es a la muerte! —advirtió Ronin a los demás. Si bien el titán oscuro se dirigía hacia la columna, no iba hacia Necros ni hacia los dos dragones cautivos, sino que voló directamente hacia un objetivo insospechado, los carromatos cargados de huevos. El líder orco divisó al fin a la muerte. Acto seguido, se giró y lanzó el artefacto en dirección al coloso negro, gritando algo a la vez. Aunque Ronin y los demás esperaban que el titán oscuro cayera derrotado ante el inmenso poder del talismán, a la muerte, curiosamente, no pareció afectarle, y prosiguió su incursión. Su objetivo era la columna de carromatos y en concreto los huevos que transportaban. El mago no daba crédito a lo que veía en sus ojos. Su objetivo no es Alexstrasza. No le importa que esté viva o muerta. Su verdadero objetivo son los huevos. A la muerte, agarró dos carromatos con una delicadeza sorprendente y los elevó hacia el cielo mientras los orcos saltaban a tierra. Sin embargo, los animales que tiraban de ellos no tuvieron tanta suerte y solo pudieron chillar al verse en el aire, completamente indefensos. A continuación, la bestia giró en el aire y se alejó de inmediato del campo de batalla. El titán negro quería llevarse esos huevos intactos, pero ¿por qué razón? ¿Para qué le servirían? Entonces, Ronin se dio cuenta de que acababa de responder esa pregunta. A la muerte quería esos leviatanes para reconstruir su vuelo. Por muy rojos que fueran, esos dragones, cuando eclosionaran sus huevos, bajo la tutela del Señor Oscuro, se convertirían en una fuerza del mal tan siniestra como él. Tal vez Necros también se había percatado ya de en qué consistía el verdadero plan de la muerte. O tal vez solo reaccionó así porque le había robado su valiosa carga. El caso es que el orco se volvió de repente y vociferó unas órdenes a la retaguardia de la columna. Seguía sosteniendo la reliquia en alto, y ahora señalaba con la otra mano al gigante que se desvanecía en lontananza. De inmediato, uno de los dos colosos rojos, el macho, desplegó las alas con torpeza y acto seguido salió en su persecución. Ronin jamás había visto a un leviatán con un aspecto tan enfermizo, cadavérico más bien. No dejaba de sorprenderle que hubiera sido capaz de volar hasta esa altura. Necros no podía entender que aquel dragón débil y achacoso fuera rival para la muerte, que era más joven y viril. Entretanto, los orcos y los enanos seguían luchando, pero estos últimos parecían pelear ahora con desesperación, presas de una profunda decepción. Era como si hubieran depositado todas sus esperanzas en el macho carmesí que había caído primero. Ronin comprendía perfectamente su frustración. «No lo entiendo», dijo Beresa, que se hallaba junto a él. «¿Por qué no les ayuda Krasus? Ese mago debería estar aquí. Seguramente él ha incitado a los enanos de las colinas a atacar».
—¡Krasus! —exclamó Ronin, quien en medio de aquel carrusel de emociones se había olvidado de su valedor. Él también tenía muchas preguntas que hacerle a ese mago sin rostro. —¿Qué tiene que ver él con todo esto? —le preguntó el mago a la elfa. La forestal se lo contó todo. Él la escuchó atentamente, primero incrédulo y luego furioso. Eso confirmaba sus sospechas de que su consejero lo había utilizado, no solo a él, sino también a Beeresa, a Falstad y, al parecer, a los enanos desesperados que vivían en el subsuelo. Tras ocuparse de aquel dragón, nos guió hasta las entrañas de esta montaña, concluyó la elfa. Poco después, dejó de comunicarse conmigo. Acto seguido, se quitó el medallón y se lo mostró al mago. Se parecía muchísimo al que a la muerte le había entregado a él, incluso en los relieves ornamentales. Entonces, el colérico mago recordó que ya se había fijado en él cuando Beeresa y Falstad habían intentado rescatarlo de los orcos. ¿Acaso Krasus había aprendido de los leviatanes a fabricar esos objetos? Ronin se dio cuenta de que la piedra se debía de haber desplazado ligeramente en algún momento. Con un dedo la volvió a colocar en su lugar, y a continuación lanzó una mirada iracunda a la gema, convencido de que ahora su mecenas podría escucharlo. —Y bien, Krasus, ¿dónde estás? ¿Quieres que hagamos algo más por ti? ¿Quizá que muramos en tu nombre? Fue inútil. Resultaba evidente que el poder de aquella piedra se había disipado. De todos modos, Krasus seguramente no se habría molestado en responder aunque el medallón todavía sirviera para comunicarse a distancia. Entonces, Ronin alzó la reliquia dispuesto a tirarla al vacío. De improviso, escuchó a alguien que hablaba con un tono de voz muy débil y entrecortante. —¿Ronin? El furioso mago se detuvo, sorprendido al escuchar que alguien lo llamaba. —Ronin, alabado, alabado seas. Quizá aún haya alguna esperanza. Sus compañeros observaron al mago perplejos. Ronin, que estaba meditando qué debía hacer, no dijo nada. Por el tono de voz, Krasus parecía muy enfermo, a las puertas de la muerte. —Krasus, ¿estás? Escucha, no puedo malgastar mis energías. Te veo. Quizás haya alguna esperanza. A pesar de los recelos que le suscitaba Krasus, Ronin le preguntó: —¿Qué quieres? Primero, debes venir a por mí. El medallón centelleó súbitamente, de tal modo que una luz vermellón cubrió por entero al atónito hechicero. Beeresa intentó cogerle y gritó: —¡Ronin! Entonces, la mano de la elfa atravesó el brazo del mago, quien observó con horror cómo ella, Falstad y toda la cumbre se desvanecían. Unos segundos después, un paisaje rocoso distinto se materializó a su alrededor. Un lugar desolado que había sido un espectador privilegiado de muchas batallas en el pasado y ahora era testigo de otra más. Krasus lo había transportado mágicamente al este de las montañas, no muy lejos de la zona donde la columna orca luchaba contra los enanos. Ronin no se había percatado en ningún momento de que su mentor estuviera tan cerca. Al instante se giró furioso, gritando a su traicionero valedor: —¡Krasus! ¡Maldito seas! ¡Muéstrate! De repente se encontró mirando a los ojos de un gigante caído. Se trataba del mismo coloso rojo que el humano había visto caer del cielo al vacío hacía varios minutos. Yacía en el suelo tumbado de costado, con un ala apuntando al cielo y la cabeza apoyada en el suelo. Mis más sinceras disculpas, Ronin, logró decir con una voz gutural aquella criatura descomunal, haciendo un esfuerzo sobrehumano. Por todo el dolor que os he causado tanto a ti como a todos los demás.